Muy buenas tardes a todos. Para la Universidad de Santander, 3 veces reconocida por rankings mundiales por su calidad, investigación y prestigio académico, es de gran satisfacción ser pionera en el desarrollo de este evento titulado ABC de la Reforma Pensional, en donde cada uno de los asistentes tendrá la oportunidad de recibir información de un tema tan relevante, el cual es primicia en el departamento del Cesar, y como universidad somos la primera en tomar la iniciativa conjuntamente con la Universidad Libre de Colombia, con la participación de importantes exponentes de la ciudad de Bogotá y pertenecientes a la Sociedad Colombiana del Derecho, del Trabajo y de la Seguridad Social, así como también pertenecen al Observatorio del Trabajo y de la Seguridad Social, a quienes de parte del señor rector del campus Valledupar de la Universidad de Santander, el doctor Carlos Darío Morón Cuello, y el director del programa de Derecho, Juan Bautista Ochoa Maestre, les tienden sus saludos y agradecimientos por vincularse en un tema tan relevante que inquieta a todos los colombianos y que la academia es el escenario más propicio para asimilar los conocimientos. Sin más preámbulos, les saluda Andreina Guerra Fernández, coordinadora académica del programa de Derecho y quien durante el desarrollo de este evento fungirá como moderadora del mismo. Les tendemos un saludo muy cordial al público asistente por ser los actores importantes en este escenario. Es importante que conozcan las reglas en el marco del desarrollo de este panel, el cual estará integrado por los siguientes conferencistas, a quienes reiteramos nuestros saludos de agradecimiento. El doctor Luis Alberto Torres Tarazona, quien actualmente es conjuez de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá. Además, es director del Observatorio en el Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Colombia y presidente de la Sociedad Colombiana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. La doctora María Fernanda González Martínez es abogada, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, candidata a magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social y es miembro del Observatorio en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Colombia. El doctor David Esteban Rojas Segura es abogado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, docente universitario e investigador del Observatorio del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre. Y finalizando con la lectura de los perfiles de nuestro conferencista, la doctora Érida Lorena Bejarano Valdés es abogada, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social y Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, magíster en Derecho, docente universitaria y miembro de la Sociedad Colombiana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Con esto damos por instalado nuestro evento y agradecemos a cada uno de los integrantes de este panel considerar su intervención en un tiempo estimado de 15 minutos, dado que el desarrollo del mismo está programado para 1 hora. Al público asistente, por favor, respetar las reglas durante la permanencia en el evento, silenciando sus micrófonos. Cualquier aporte, pues, cuentan con el chat disponible para ello. A continuación, damos paso a la doctora Érida Lorena Bejarano Valdés, quien disertará sobre el tema la importancia de la seguridad social desde el punto de vista del empleador y trabajador. Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, doctora, se le escucha bien. Ok. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias a la Universidad de Santander, sede Valledupar. Saludos a todos y todas las asistentes e igualmente a los doctores que me acompañan en esta excelente ponencia. Como lo dijo nuestra moderadora, por primera vez aquí en el departamento del Cesar y Valledupar, se toma la iniciativa jurídico-académica de tocar un tema tan relevante como es la reforma pensional. ¿Por qué tan relevante? Hoy, justamente en Bogotá, se llevará a cabo a sanción presidencial la reforma que fue aprobada en Senado y Cámara. Y qué mejor que hoy sea un día para que
toda nuestra población del departamento del Cesar y quienes nos acompañan a nivel nacional tengan claro el ABC de esta reforma pensional. Y de esta manera ustedes puedan sacar una conclusión sobre su viabilidad o no, porque lo más seguro, de acuerdo a los titulares a nivel nacional en diferentes medios de comunicación, se van a venir demandas de inconstitucionalidad. Entonces, vamos a iniciar a través de mi disertación sobre la importancia de la seguridad social desde la mirada del trabajador al empleador. Entonces, voy a hacer la proyección de unas diapositivas para efectos de ubicarnos en el contexto. Por favor, ¿me confirmas, Andreina, si se ve perfecto? Se está compartiendo la pantalla donde están todos los participantes, no la presentación. Ok. Trata de ubicar, porfa, en una pantalla. Deja de compartir y vuelve y compartes. Perfecto. ¿Ahora? No sé si tienen la presentación. Eso, ahora sí. Modo Listo. pantalla completa. Entonces, iniciamos, como les he dicho, la importancia de la seguridad social desde el punto de vista del trabajador y el empleador. Para ello, entonces, tenemos que indicar qué es la seguridad social para podernos ubicar en el contexto de esta reforma que, como les digo, hoy se estará llevando a cabo la sanción presidencial o ya está en estos momentos el evento en Bogotá. Entonces, la seguridad social comprende un conjunto de entidades que hacen que a través del Estado se proporcione a los individuos y a los hogares igualmente el aseguramiento de sus contingencias. ¿Cuáles contingencias? La vejez, la invalidez, la muerte y la enfermedad. Por eso entonces indicamos que dentro de la seguridad social ustedes van a encontrar unos pilares y los pilares van dirigidos a todos estos aspectos que he mencionado con anterioridad, pero para lograr que este grupo poblacional de trabajadores y empleadores accedan a estos servicios, pues efectivamente debe haber unos aportes en dinero que son cotizados al sistema. Estos sistemas, ya sea llamados fondos de pensión público-privado, a unas EPS y a unas administradoras de riesgos laborales. ¿Cuáles son estos aportes? Estos aportes están dados en dinero, pero vamos a mirarlo aquí dentro del punto de vista del porcentaje. El porcentaje total que aporta tanto el trabajador como el empleador, la sumatoria sería del 12.5. Para el trabajador sería un 4% y el empleador un 8.5%, digámoslo así, del salario que éste recibe. Estos aportes son consignados a través de pilas o cajas de compensación para que el trabajador acceda o tenga el beneficio de estar afiliado a una salud, a un fondo de pensiones y a una administradora de riesgos laborales. ¿Desde cuándo debe ser este trabajador beneficiario? Desde el 0 días de la contratación que éste acceda dentro de una empresa. Es decir, cuando el trabajador tenga la posibilidad de ingresar a un puesto de trabajo, lo primero que se debe afiliar es a la seguridad social integral, que como les he dicho, la componen salud, pensión y administradora de riesgos laborales, y este porcentaje le es descontado al trabajador mensualmente dentro de sus salarios, y el empleador debe de aportarlo mensualmente al fondo de pensión que este trabajador haya elegido, a una EPS que el trabajador haya elegido y a una administradora de riesgos laborales que a bien tenga el empleador suministrar, o que el trabajador también pueda aportar. Sobre este punto es donde vamos a observar o hacer un símil si esta libre escogencia dentro del prospecto del trabajador se conserva o no dentro de la reforma pensional.
De esta manera, entonces miremos los parámetros del sistema pensional a hoy en Colombia. Primero, la tasa de cotización, la edad de pensión, la tasa de reemplazo y las semanas a cotizar. Aquí, entonces, es el punto fundamental en lo que está basado nuestro sistema pensional a hoy y cómo va a quedar dentro de la reforma que, como les digo, va a ser sancionada a hoy. Miremos entonces que lo más dudoso de esta reforma o lo más dado para estudiar es la edad de pensión y semanas a cotizar. Para nadie es un secreto que es más fácil cumplir años que ahorrar, porque no tenemos lamentablemente los colombianos esa identidad o esa conciencia de aportar o de ahorrar. Entonces, como decimos en el argot popular, es más fácil cumplir años que ahorrar. Aquí en la nueva reforma estaríamos pensando que la edad, tanto para hombres y para mujeres, se va a conservar. Es decir, 57 años para mujeres, 62 para hombres. Pero, ¿qué puede cambiar? Las semanas a cotizar y la tasa de reemplazo. Miremos entonces las semanas a cotizar. Dentro de la reforma, y como estamos planteando un ABC, entonces, dentro de la reforma para mujeres va a cambiar en absoluto porque nosotras las del género femenino, nos vamos a tener unas prerrogativas dentro de la reforma, ya sea por el hecho de ser madres, independientemente del método que se utilice para ser madre, vamos a tener una rebaja de 50 semanas por cada número de hijos, teniendo en cuenta que es hasta 3. Los hombres, frente a la tasa de cotización, pues van a tener unas prerrogativas que si usted ha cotizado dentro de 300 a 900, este género masculino puede ingresar a lo que el sistema pensional actual de la reforma que se está aprobando hoy o se está sancionando hoy más bien, puede haber un régimen de transición bastante interesante que nuestros colegas ponentes nos pueden ampliar. Y en la tasa de reemplazo, hoy en día en Colombia se pensiona tanto hombres como mujeres de acuerdo a los últimos 10 años trabajados, es decir, durante lo que usted haya cotizado durante los 10 años para poder acceder a lo que la pensión le puede quedar a través de la mesada pensional. Entonces, como estos parámetros son tan fundamentales, a hoy en la reforma propone lo mismo, que se utilice la tasa de cotización, la edad de pensión, la tasa de reemplazo y las semanas a cotizar. En esto, la pensión y la reforma quedaría absolutamente igual. Pero, ¿qué espera el empleador frente a esta nueva reforma? Yo diría que el empleador espera todo lo que ha... Compañera, por favor, el audio. Gracias. ¿Qué espera el empleador? El empleador dentro de la relación laboral, digamos que pone las materias primas. El empleador dentro de la relación laboral es el que manda, el que ordena, el que subordina. De esta manera, lo mínimo que tiene que brindarle este empleador al trabajador, pues es o el sistema tiene que darle a este empleador es una disminución de cargas. ¿Cargas de qué? Uno, que su trabajador va a estar en óptimas condiciones físicas y mentales para poder desarrollar ese cargo que ha sido asignado. ¿Y cómo disminuimos la carga? Recordemos entonces que el empleador también está aportando al sistema. Y cuando una persona aporta de manera continua y puntual, pues lo mínimo que espera ese empleador es que cuando el trabajador acceda al servicio, pues este sea al 100% cubierto o que sea rehabilitado en el caso que tenga una enfermedad laboral o común. Un cubrimiento. Se espera que con la reforma o la idea de la reforma es lograr un cubrimiento del 100% de todas estas contingencias que les he nombrado y aparte del cubrimiento, la reforma espera la disminución de la pobreza. Para nadie es un secreto que tenemos un desbalance de desigualdad tanto de los trabajadores independientes como dependientes.
acá en la reforma se puede observar que solo se está teniendo en cuenta al trabajador dependiente, es decir, aquel que se encuentra bajo un contrato de trabajo. Y los independientes igualmente quedan acéfalos porque no hay como tal una zona de cubrimiento para ellos. Y por último, pues espera unas garantías, que estas garantías, sumado a las anteriores, se logre equilibrar las cargas y que el sistema realmente sea universal, el sistema sea puntual, el sistema logre disminuir la prevención de enfermedades tanto comunes laborales o en su caso, que tanto el empleador como el trabajador puedan acceder a él. Y luego entonces, ¿qué espera el trabajador dentro de este sistema de la llamada seguridad social? Uno, que el empleador lo afilie, como les decía, desde el primer día uno o día cero de la relación laboral, lo primero que se debe hacer es la afiliación, porque el sistema no cubre inmediatamente, sino que el sistema generalmente cubre en el tema de salud, en servicios de urgencias. En el sistema de riesgos laborales cubre 24 horas después de la afiliación y en el sistema pensional si acaso cubriría al día siguiente de su afiliación. Entonces, miren ustedes que la reforma tampoco contempla ello, que quiere decir que quedaría como está a hoy, eh, como está el tema de la pensión en Colombia. Un acceso, que el acceso sea oportuno, que el acceso sea completo, que se le brinde el acceso de integralidad de sus patologías o de las contingencias que éste pueda tener en el desarrollo o no de una relación laboral. Amparo contra contingencias, reitero, contingencias, salud, enfermedad, sobrevivientes, licencias, ya sea de maternidad o paternidad, e incluso la muerte. ¿Por qué se pide un amparo contra las contingencias? Si bien hoy es cierto, lo que existe del sistema pensional cubre, pero la tramitología ante los fondos de pensión hace que esto sea engorroso y que los usuarios que acceden pierdan las esperanzas. Y por eso entonces encontramos a las entidades de fondo de pensión colapsadas. ¿Por qué? Porque hay que llenar formularios, porque hay que esperar las respuestas 4 meses después o incluso hay que utilizar la acción de tutela para que un fondo de pensión le entregue a su empleador, a su trabajador, la garantía y una protección. De esta manera, entonces, protección. El trabajador espera que el sistema de seguridad social integral lo proteja. ¿Lo proteja de qué? De todas las contingencias. ¿Lo proteja de qué? De las enfermedades. Por ejemplo, que las administradoras de riesgos laborales cumplan su labor de prevención, que el fondo de pensión, independientemente si está en un fondo público o privado, que a hoy lo que pretende la reforma es unificar esos regímenes y que a partir del 2,3 del salario mínimo usted pueda acceder tanto a un fondo privado o a un fondo público. Quiere decir con ello que si usted cotiza, si tiene un salario de 2,3 monto, usted tendría que ir literalmente al fondo público y lo que le exceda al fondo privado. Entonces, quiere decir que con esto se vería entre tanto o en duda qué tanto es la libre escogencia que tiene el trabajador. Y miramos entonces que si ya a través de la nueva reforma se utiliza la obligación de que éste sea cotizado bajo un monto, no estaría tan amplia el tema del libre acceso o de la libre escogencia. Ahora bien, si miramos por las garantías, miremos entonces el principio de universalidad del sistema. Quiere decir que este sistema tiene que ser universal, tiene que proporcionar todo lo referente al amparo, al acceso y a las garantías. ¿Será que lo está haciendo? ¿Qué propone la reforma? Que uno, como les decía, disminución de la pobreza. Dos, que personas que nunca han cotizado o que tienen pocas cotizaciones al sistema puedan acceder a una pensión o a un ingreso
subsidiario que propone a propósito, si se llegase a aprobar esta reforma o la Corte Constitucional no le pone ningún tipo de empero a la reforma, estaría aplicándose a mediados del año 2025. Y ustedes saben que el tiempo pasa súper rápido. Además de ello, estas garantías no deben solo ser para el trabajador, sino también para su núcleo familiar como beneficiarios, porque todo trabajador tiene unos beneficiarios que también necesitan esta protección, este acceso y este amparo a contingencias, que cuando el trabajador fallezca, la cónyuge o compañera permanente tenga el acceso a una pensión de sobreviviente. De esta manera, podemos decir entonces que dentro de lo fundamental de la seguridad social se basa en un acceso oportuno, en un acceso universal, en una protección de contingencias y que se le brinden al trabajador unas garantías constitucionales y legales para que tanto las CPS, los fondos de pensiones y las administradoras de riesgos laborales cumplan con su papel, que a hoy pues no lo están haciendo de manera oportuna ni inmediata. Entonces, de esta manera termino mi disertación. Al final, si tienen algún tipo de preguntas, aquí estaremos conectados a fin de lograr darles continuidad. Gracias, doctora Andreina. Muchas gracias, doctora Érida. Vamos a continuar con nuestro segundo conferencista, el doctor David Esteban Rojas Segura, quien nos va a hablar acerca del tema de pensión de validez. Como le decía la doctora Érida, a todos los participantes, si resultan preguntas o inquietudes que ustedes quieran resolver, pues apúntenla en el chat y al final estaremos dando un espacio, porque pues tenemos el espacio limitado para el desarrollo del evento. Doctor David. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos los presentes. ¿Se me escucha bien? Muy bien, doctor. Se le escucha. Bueno, un gusto estar aquí con todos ustedes en este espacio. Un agradecimiento a la doctora Lorena, a la doctora Andreina por la invitación. Por supuesto, también un saludo a mis compañeros de panel, al doctor Luis Alberto Torres, a la doctora María Fernanda. Y bien, sin más preámbulos. Y creo que no me permite compartir. Déjeme y verifico qué sucede. Bueno, mientras solucionamos el problema, si no hay ningún inconveniente. El reto que tenemos en este ABC, que en buena hora la Facultad de Derecho de la Universidad de Santander tiene, sobre todo porque, como lo decía la doctora Lorena, ya se sancionó cerca del mediodía el proyecto de la reforma pensional, ya es una realidad, solamente estamos esperando su inserción en el diario oficial, en la Gaceta Oficial, para que pues pueda cumplirse con el requisito de publicidad y pues ya sea ley de la República. En ese sentido, pues la reforma plantea un cambio estructural a la manera como entendemos el sistema pensional. La Ley 100 de 1993 también fue una reforma estructural que organizó el sistema pensional en un modelo paralelo mixto, es decir, donde confluían, o confluyen, porque todavía está vigente al mismo tiempo, un régimen de ahorro individual y un régimen de prima media con prestación definida, compitiendo por los afiliados, de tal manera que en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 encontramos el principio de libre elección del sistema pensional en materia de vejez, ¿sí? Es decir, el trabajador, como bien lo puntualizaba la doctora Lorena, pues es libre de elegir el fondo de pensiones al que se quiere afiliar y también es libre de elegir el régimen, eso en materia de vejez. ¿Y por qué inicio por ahí? Porque cuando una persona está afiliada a seguridad social, además de asegurar el riesgo de vejez, que todos vamos para allá, nuestro organismo en algún momento va a fallar, todos vamos a ser viejos, no vamos a tener las mismas fuerzas vitales para poder devengar el sustento a través de un salario, por eso es importante que la seguridad social esté presente. Y si rememoro una frase de Sir William Beveridge, uno de los más grandes a mi manera de ver, de los más grandes ideólogos de cómo conocemos la seguridad social moderna, es que la seguridad social va a acompañar al trabajador desde la cuna hasta la tumba y nada más cierto que eso. El día de hoy, pues justamente abordaré un tema
frente a un momento de la vida de toda persona que puede ocurrir, que por supuesto no queremos que ocurra, y es ese estado de invalidez. Nadie está exento de que por X o por Y motivo una persona caiga en una situación de enfermedad o en una situación de accidente que le impida a esta persona laborar para devengar un sustento. De hecho, la invalidez es uno de los episodios más dolorosos y más frustrantes que pueden existir en la vida de todo ser humano. Y es que a veces de la rutina poco valoramos esa plenitud que tenemos todos nosotros frente a las funciones físicas, a las funciones psíquicas, a la libertad de locomoción que son indispensables para poder llevar una vida en condiciones dignas. En ese sentido, pues el sistema pensional para todas estas situaciones de debilidad en las cuales se encuentra una persona ha diseñado un sistema de protección y es a través de la pensión de invalidez. La pensión de invalidez entonces es una prestación económica, pues que justamente el sistema de seguridad social brinda a todas aquellas personas que por una situación de enfermedad o de accidente, pues pierden su capacidad para laborar. En la tarde del día de hoy vamos a abordar algunos comentarios, algunas notas sobre la pensión de invalidez de origen común, que justamente la que está recogida en la reforma pensional, que recoge todo lo que se trata de un sistema de protección integral para la vejez. De tal manera que analizaremos el título octavo, especialmente a partir del artículo 40 en adelante de la reforma laboral. La reforma laboral considera como invalidez a toda persona que como inválida a una persona que por una causa de origen no laboral y por supuesto que no haya sido autoinfligida, hubiere perdido el 50% más de su capacidad para trabajar, ¿sí? Aquí hay que puntualizar que el origen de la invalidez de la que vamos a hablar debe ser común, porque la reforma pensional en nada modifica el sistema general de riesgos laborales, porque en el sistema general de riesgos laborales también se causan pensiones por invalidez, pero cuando el origen de esta es laboral, es decir, cuando se relaciona con el trabajo o las funciones que laboralmente desempeña una persona y está a cargo de las administradoras de riesgos laborales ARL. La pensión por invalidez de origen común está a cargo de las entidades que administran el sistema general de pensiones. Entonces, aquí es muy importante puntualizar que la reforma laboral toca la pensión por invalidez de origen común, es decir, aquella que se origina en causas totalmente ajenas que nada tienen que ver con el ámbito laboral. Y puntualizando lo que se conoce como pensión por invalidez, el concepto básico, me gustaría pasar un poco al tema de los requisitos. Los requisitos para esa pensión ya se me habilitó el compartir. Muchísimas gracias. Entonces, rápidamente, bueno, esta era un poco la estructura que se tiene para la clase del día de hoy, para la intervención. Los requisitos de la pensión por invalidez, tanto los que se tienen en la Ley 797 del 2003, modificada por todos los decretos, especialmente, bueno, no modificada, adicionada por el decreto 1352, por el decreto 049 del año 2012, pues la reforma laboral recoge esos mismos requisitos, donde los recoge en el artículo 42. En el artículo 42 se establece que los requisitos para acceder a una pensión por invalidez de origen común son tres, básicamente. En primer lugar, se requiere contar con una pérdida de capacidad laboral, es decir, que la persona ha de ser declarada inválida en un porcentaje mayor o igual al 50%. Eso es lo primero. ¿Listo? Lo segundo, por supuesto, debe ser el origen de la patología. En este evento, el origen, lo que origina, perdón, la invalidez debe ser común. Recordemos, no se tiene que relacionar con el ámbito laboral, porque en el caso que se relacionara con el ámbito del trabajo, sería el sistema de riesgos laborales el llamado a otorgar esta pensión. Y los requisitos, pues, no son como los que se tienen en el sistema general de pensiones. Y en tercer lugar, un requisito de una densidad de cotizaciones, ¿sí? Unas cotizaciones. Y esto es un poco lo que preocupa. La doctora Lorena ahorita nos comentaba un poco, popularmente se dice que es más fácil cumplir años que cumplir los requisitos y cumplir las semanas.
Y justamente con la pensión de invalidez, pues los requisitos, como todos ustedes recordarán, no son tan extensos como ocurre con las pensiones de vejez, sino que para el requisito de cotizaciones tenemos básicamente dos reglas. En un primer momento, la regla 1 es que para acceder a la pensión de invalidez, bueno, todos estos requisitos deben ser concurrentes, es decir, hay que cumplir con los tres. La primera regla frente a las semanas que se me exigen para poder cumplir con ellas es que debo tener 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, ¿sí? Mínimo 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. Justamente la, el- la calificación de la invalidez tiene un acápite muy importante que es el de la fecha de estructuración, porque a partir de esa fecha es en la cual se determina que la persona perdió en un porcentaje relevante su capacidad para trabajar. Entonces, a partir de esa fecha que determinan unas entidades especializadas que ahorita vamos a analizar, pues la persona debe haber tenido en su historial de cotizaciones mínimo 50 semanas. Fíjense cómo rememoro un poco la reflexión que hace al comienzo. Para poder cubrir el riesgo de invalidez, pues es necesario estar aportando al sistema de pensiones, es decir, asegurar el riesgo de vejez. De tal manera que fíjense cómo con esa cotización no solamente estamos previendo el momento de la vejez, sino también asegurando una situación de invalidez que nadie está exento que le ocurra, y también estamos asegurando las prestaciones de sobrevivencia para nuestra familia que sobrevive. Sí, específicamente una pensión de sobrevivientes que muy seguramente ahorita la doctora María Fernanda, como siempre, nos explicará con toda su majestuosidad. Bien, en segundo lugar, las reglas para cotizaciones. Si no se logra cumplir con esta primera regla, pues el sistema, perdón, si esta primera regla, digamos que es la general, la regla genérica, la de toda la vida, pero la segunda regla está destinada para aquellas personas que de pronto han tenido una, perdón, si me permiten el uso de la palabra que no es tan técnico, pero para que se entienda, una fidelidad de cotización al sistema. Y ojo, no una fidelidad como se entendía otro en el año 2003, ¿sí? Una ley que pedía fidelidad de cotización, sino una fidelidad valorada del sistema pensional como un aporte importante que realizó ese afiliado. Y en este evento la regla 2 me indica que si el afiliado cae en un estado de invalidez y tiene por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para obtener su pensión de vejez, a esta persona no se le van a exigir 50 semanas como en la regla genérica, sino que se le van a exigir 25 semanas en los últimos 3 años. Entonces, allá habrá que hacer la cuenta. Los requisitos, dependiendo si es hombre o si es mujer, ¿no? A partir del año 2026 comienzan a disminuirse las semanas, pues habrá que precisar cuánto equivale el 75% en cada uno de esos años, específicamente para las mujeres, ya que para los hombres continúan siendo 1.300 semanas. Pues si he cumplido con 75% de esas 1.300 semanas, si llego a caer en un estado de invalidez, se me exigen 25 semanas en los últimos 3 años. Bien, rápidamente, la calificación de pérdida de la capacidad laboral, ¿sí? Para poder justamente cumplir con el primer requisito que mencionábamos acá, es necesario justamente pues que se esté calificando a la persona. Es decir, que se determine con certeza el porcentaje de sus habilidades, destrezas y aptitudes que la persona ha perdido por cuenta de una enfermedad o de un accidente. Recordémoslo, de origen diferente al laboral. Entonces, la pérdida de capacidad laboral, pues justamente es cuando la persona disminuye su aptitud, sus destrezas para realizar sus actividades laborales en condiciones normales y también sus actividades cotidianas, porque recordemos que esto es una pensión por invalidez de origen común. Entonces, allí todo dictamen de pérdida de capacidad laboral pues contiene dos partes, ¿no? Desde el decreto 1507 del año 2014. En una primera parte, la calificación del rol laboral y en una segunda parte, la calificación del rol ocupacional y otras ocupaciones. Es decir, justamente lo que viene a ser el decreto 1507 del año 2014, que es el actual manual único de calificación de la invalidez, es incorporar en nuestro ordenamiento jurídico una legislación internacional de discapacidad y por lo tanto el ser humano se va a valorar como un todo, como una integralidad. Es decir, se va a valorar también
su desempeño en el ámbito laboral, pero también su desempeño en las actividades comunes y de la vida diaria. Y en ese sentido, pues el decreto número 012 del año 019 del año 2012, en su artículo 142, establece unos momentos de la calificación. Sí, la calificación tiene, bueno, dos momentos. Este tercer momento es un momento opcional y excepcional. Me voy a referir a los dos primeros momentos. El primer momento es la calificación en primera oportunidad y el segundo momento es la calificación de instancia. En la calificación en primera oportunidad van a haber unas entidades habilitadas para poder calificar justamente el grado de pérdida de capacidad laboral de esa persona. ¿Quiénes son esos organismos? En primer lugar, las entidades promotoras de salud, las CPS. En segundo lugar, las administradoras de pensiones, hoy con ley 100 modificada por ley 797 del año 2003. Con la reforma pensional, en segundo lugar, encontraríamos pues a Colpensiones. Recordemos que la reforma pensional, algo muy importante que trae es que Colpensiones entra a ser un actor trascendental en el sistema. Colpensiones entra a ser pagador, reconocedor de prestaciones económicas. Entonces, hoy diríamos que en segundo lugar, son habilitadas para calificar las administradoras de pensiones, tanto del régimen de prima media con prestación definida, Colpensiones, como del régimen de ahorro individual con solidaridad, Protección, Escandia, Colfondos y Porvenir. Con la reforma pensional sería pues Colpensiones. En tercer lugar, las aseguradoras que aseguren el riesgo de invalidez y finalmente las administradoras de riesgos laborales. Estas entidades van a calificar en primera oportunidad a la persona cuando se presenta una situación de un accidente de origen común o una enfermedad. Por lo general, pues cuando todos acudimos al médico, cuando no nos sentimos bien de salud, cuando nos ocurre de pronto un episodio accidental, pues justamente pues la EPS, pero también puede ser Colpensiones, las aseguradoras y las ARL, van a ser las encargadas de calificar en primera oportunidad, teniendo presente el decreto 1507 del año 2014, que es el actual manual único de calificación de invalidez, o el otrora decreto 917 de 1999, porque recordemos que por eso es muy importante el requisito de la fecha de estructuración, porque a partir de ese momento se va a aplicar no solamente la normatividad, sino que también se va a aplicar el decreto, el manual de calificación que estuviera vigente para ese momento. Bien. La reforma pensional en este acápite no es mucho lo que cambia, de hecho mantiene las mismas entidades que califican en primera oportunidad. Entonces, para que una persona sea calificada en primera oportunidad, pues se requiere que tenga un concepto no favorable de rehabilitación. ¿Esto qué quiere decir? Cuando una persona presenta una situación de accidente o de enfermedad, pues el sistema de salud es el que le brinda las primeras prestaciones, las prestaciones asistenciales y también las prestaciones económicas como el pago de incapacidades, pero no me voy a detener mucho en eso en este momento. Cuando el sistema de salud lo ha intentado todo por restablecer justamente la salud de esa persona y el sistema determina a través de procedimientos médicos, científicos, que ya se ha hecho todo lo posible por restablecer la salud de esa persona y no ha sido posible dejarla en estado óptimo, pues el sistema de salud va a emitir un concepto desfavorable de rehabilitación. Y ese concepto desfavorable de rehabilitación es el que me habilita para poder acudir a la calificación en primera oportunidad ante una de estas entidades mencionadas, dependiendo del momento en el cual se esté produciendo. ¿Bien? Si el ciudadano no está de acuerdo con la calificación, ya sea por el porcentaje que se le asigna a su patología o por el origen de esta, porque también se puede presentar un conflicto en el origen, ¿sí? Que sea laboral o que sea común, pues este cuenta con 10 días para presentar un escrito de inconformidad. Algunos abogados lo llaman recurso de inconformidad, pero realmente en el decreto 019 del 2012 no está establecido como un recurso, sino como la expresión de una inconformidad, un escrito de inconformidad que no requiere ningún requisito formal. Ese escrito de inconformidad habilita para que el expediente de la persona integral con la calificación y todas las órdenes médicas, historia clínica, sea remitida a la Junta
regional de calificación de invalidez. Y entonces ahí se activa el momento de la calificación de instancia. En esa calificación de instancia, pues va a ser la Junta Regional la que va a emitir un nuevo dictamen de pérdida de capacidad laboral, pero lo va a hacer en primera instancia, ¿sí? La calificación de primera oportunidad no es en primera instancia. La calificación de primera oportunidad es la que se surta ante las entidades que califican en ese momento. La calificación de instancia inicia con la primera calificación que emite la Junta Regional de Calificación de Invalidez, calificación de primera instancia. Si la persona sigue estando en desacuerdo, bien sea con el origen o con el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, esta, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esa calificación que emite la Junta Regional, tiene la posibilidad de aportar un recurso de reposición y subsidiariamente apelación o solamente recurso de apelación. En este evento, pues, si se interpone reposición, va a ser la misma Junta Regional de Calificación de Invalidez la que va a reconsiderar su decisión y en caso de confirmarla, ordenará el envío del expediente a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que de acuerdo con el decreto 1352 del 2013, cuenta con 5 días para emitir una calificación en segunda instancia. Recorrido todo este procedimiento, ya si la persona sigue estando en desacuerdo con la calificación que emite en segunda instancia la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la única manera de poder controvertir este dictamen es en sede judicial a través de una demanda ordinaria laboral en primera instancia, porque se trataría de un asunto sin cuantía de la Seguridad Social y sería competente el juez laboral del circuito. Entonces, todos estos momentos de la calificación se mantienen en idéntica forma y en la reforma pensional. Algo ya para finalizar, que, bueno, los montos también se mantienen exactamente iguales. Frente a los montos, algo chiquitico que quiero decir es que el monto oscila tanto en la reforma pensional como en lo que se tiene actualmente entre el 45% y el 75% del ingreso base de liquidación, de acuerdo con el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Es decir, lo mínimo que puede recibir una persona que está calificada, ¿sí? Origen común y mínimo el 50%, es una cuantía de su pensión que oscila entre el 45% de sus ingresos y máximo el 75% de los ingresos. Bien, y aquí hay dos situaciones. Si el afiliado tiene una pérdida de capacidad laboral mayor o igual al 66%. En ese evento, el monto de la pensión equivale al 54% del ingreso base de liquidación, que para no dejarlo tan técnicamente, el ingreso base de liquidación son el valor de los salarios u honorarios frente a los cuales la persona aportó al sistema pensional. Entonces, si tiene una pérdida de capacidad laboral mayor o igual al 66%, el monto de la pensión será del 54% por las primeras 800 semanas cotizadas, ¿sí? Hasta 800 semanas, el monto de la pensión, la tasa de reemplazo va a ser 54%, pero por cada 50 semanas adicionales a las 800, el porcentaje se va a incrementar en un 2%, dándonos un aspecto, bueno, un cálculo que hemos hecho desde el Observatorio del Trabajo de la Universidad Libre, que presento en esta filmina, ¿sí? Mínimo el 54% y máximo el 75%, de tal manera que para recibir la tasa de reemplazo máxima, pues una persona habrá de haber tenido en sus cotizaciones 1.350 semanas. Ahora en este segundo momento, ya con esto finalizamos, si el afiliado cuenta con una pérdida de capacidad laboral mayor o igual al 50%, pero inferior al 66%, pues en este evento el monto de la pensión será del 45% por las primeras 500 semanas que tiene cotizadas esta persona en su historia laboral. Si ha cotizado semanas adicionales a las primeras 500, este porcentaje se va a incrementar en 1.5 puntos porcentuales hasta llegar al máximo del 75%, dándonos unos cálculos de esta manera. Para que una persona pues, pueda obtener el 75% de haber cotizado 1.500 semanas al momento en el cual pues, se va a efectuar el reconocimiento de esa pensión, ¿sí? Y algo muy importante y es a manera de crítica que se tiene, que hemos evaluado desde el Observatorio del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Libre, es la pensión juvenil por invalidez. La pensión juvenil por invalidez se reconoce a todos aquellos trabajadores
personas, ¿sí? Que mm, a sus 20 años de edad, pues han caído lamentablemente en una situación de invalidez, es decir, con una pérdida de capacidad laboral mayor o igual al 50%. La jurisprudencia de la Corte Constitucional fue muy acuciosa en el año 2016, diciendo que este límite que traía la ley, ¿sí? Que trae la ley 860 del año 2003, que es el sustento de la pensión juvenil por invalidez, pues es un requisito que se debe amalgamar. ¿Y en qué sentido se debe interpretar? Pues de que pues, la interpretación sea tan extensa que el concepto de joven no se restrinja únicamente a los 20 años, como se establece en la ley 860 del 2003, sino que se pueda, digámoslo, flexibilizar para ampliar la cobertura a la mayor cantidad de jóvenes, pues teniendo en cuenta que en ese momento la población joven se encuentra en una etapa de definición en su mundo laboral, entonces se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Pues resulta que la reforma pensional, infortunadamente, en el parágrafo del artículo 42, establece el mismo requisito de edad, y esto es 20 años. Entonces, a lo largo de toda la reforma, como lo van a comentar mis compañeros de panel, vemos unos momentos donde se positiviza en la norma la jurisprudencia, pero en el caso de la pensión juvenil por invalidez, pues lamentablemente no se positivizó la jurisprudencia. Entonces, en ese sentido, pues habrá que dar aplicación especialmente a la sentencia C20 del año 2015, que establece que esta pensión juvenil por invalidez aplica para las personas hasta los 26 años. Pero esto riñe también, y con eso ya finalizo, con la ley estatutaria 1622 del año 2013, que en su artículo quinto, la ley 1622, para de pronto los que no lo conocen, es el Estatuto de la Ciudadanía Juvenil. Allí se establece que se considera como joven a toda persona desde los 14 y hasta los 28 años. Entonces, pues muy seguramente habrá que a través de la labor del litigante, pues a ir sentando jurisprudencia para que esta pensión pase incluso hasta los 28 años que, de acuerdo con el Estatuto de la Ciudadanía Juvenil, pues se considera una persona joven en Colombia. Por ahora, habrá que seguir dando aplicación a la sentencia C020 del año 2015, que nos establece la extensión de la pensión juvenil por invalidez hasta los 26 años. Ah, bueno, y algo muy importante que no podía dejar de comentarles. En este evento, en la pensión juvenil por invalidez, al joven se le requiere que haya cotizado no más 26 semanas en el último año antes de la estructuración de la invalidez. De esta manera, finalizo mi presentación, por supuesto, quedando atento a las preguntas que bien tengan realizar y agradeciendo nuevamente por la invitación. Muchas gracias, doctor. Excelente. Estos temas son muy interesantes y hacen que surjan inquietudes. De hecho, pues hubo un participante que planteó una pregunta y dijo que la reforma laboral diferencia entre pensión de invalidez, pensión de vejez y por invalidez, pero considero que dentro del panel pues van a estar otros expositores que van a tratar unos temas referentes. Al final, pues, si hay lugar para que uno de ustedes responda, digamos, esta pregunta que hizo un participante. Por supuesto que Entonces, sí, doctor. muchísimas gracias por su intervención. Seguimos con la intervención de la doctora María Fernanda González Martínez, quien nos hablará sobre la pensión de sobrevivientes. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, doctora. Muy buenas tardes para todas y todos. Para mí es un gusto acompañarlos en la jornada del día de hoy para hablar de estos temas pues que verdaderamente incumben a todas y todos. Antes de nada y antes de continuar pues quiero agradecer a la universidad por abrirnos estos espacios que de verdad resultan ser trascendentales y más aún porque el día de hoy pues se está promulgando por parte del presidente de la República la reforma pensional. Entonces, agradezco a la universidad y sus directivas por permitirnos disertar en estos espacios. También agradezco a la doctora Lorena, a la doctora Andreina, al doctor Luis Alberto y al doctor David, quien realmente hacen de estos espacios también una realidad. El día de hoy he decidido titular esta presentación con el análisis de la pensión de sobrevivientes y de sustitución pensional en la reforma pensional.
Y para hacer este análisis, pues claro, debemos partir de lo siguiente, y es que el pasado 14 de junio, pues el Ministerio del Trabajo, a través de la red social X, nos dice, gran noticia para el pueblo colombiano. Colombia avanza por una vejez digna y decente. Ha sido aprobada la reforma pensional en la plenaria de la Cámara de Representantes por un sistema de protección a la vejez, invalidez y muerte. ¿Y por qué quería iniciar con esta imagen? Porque hemos escuchado a lo largo pues de este tiempo distintas disertaciones en donde solamente se ha hablado y en donde solamente se ha especificado qué sucede con lo relacionado a la protección a la vejez. Y hemos dejado un poco de lado lo que sucede también con la protección a la invalidez y con la protección a la muerte. Y es por esto que el día de hoy estamos aquí para hablar un poco más sobre todo del reconocimiento de estas prestaciones. Y es por esto que el día de hoy también el Ministerio del Trabajo y el Gobierno de Colombia invitaron a todas las personas a que se reunieran en la Plaza de Bolívar a las 10:30 am, pues para efectivamente sancionar esta disposición normativa, pues que nos va a cambiar la vida a todos. A manera introductoria podría decir varias cosas, y es que la reforma pensional definitivamente era necesaria. He escuchado diferentes comentarios en donde algunas personas dicen que sí o sí a la fuerza se metió la reforma pensional y lamento decirles que no, porque de acuerdo con distintas investigaciones encontramos que la reforma pensional es una necesidad no solamente para cubrir contingencias relacionadas con la vejez, sino que también es necesaria para continuar cubriendo otras contingencias como lo serán la invalidez y la sobrevivencia. Pero adicionalmente, coincidiendo tal vez con lo que señalaba la doctora Lorena en un primer momento, la reforma pensional cumple con uno de los objetivos, y este objetivo será la materialización efectiva del principio de la universalidad. Sin embargo, yo creo que no lo hace del todo, porque vamos a ver a continuación cómo para la pensión de sobrevivientes, lamentablemente, este presupuesto no se materializa de manera efectiva. Y la razón de ser de que no se materializa de manera efectiva, pues será nada más y nada menos porque encontraremos unos vacíos interpretativos. Y para resolver por qué razón tenemos unos vacíos interpretativos, debemos preguntarnos qué tenemos a la actualidad. ¿Qué sucede a la actualidad? Pues a la actualidad encontramos que la pensión de sobrevivientes se encuentra determinada a partir de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 del 2003, la cual nos va a permitir identificar lo referente a sus requisitos, lo referente a quienes tienen vocación de beneficiarios y tal vez lo referente al monto del reconocimiento de dicha prestación. Es por esto que la pensión de sobrevivientes pues nos va a presentar en un primer momento dos contextos a los cuales debemos hacer alusión. Cuando hablamos de la pensión de sobrevivientes pues debemos evaluar dos situaciones. La primera de ellas es el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes cuando quien fallece tenía la calidad de afiliado al Sistema General de Pensiones. Este es el primer contexto que debemos valorar y esta es la primera reflexión a la cual debemos llegar en atención a la interpretación normativa o a la reflexión que nos invita a hacer Ley 100 modificada por Ley 797. Y por otro momento nos invita a reflexionar sobre la pensión de sobrevivientes cuando quien fallece tiene la calidad de pensionado en el sistema. Como son dos cosas diferentes, como son dos contextos diferentes, pues debemos valorar sus requisitos de manera específica. ¿Esto qué quiere decir? Que la pensión de sobrevivientes no se valorará de una manera única respecto a sus requisitos, sino que en un primer momento debemos situarnos bajo alguno de estos dos contextos. Cuando quien fallece tenía la calidad de afiliado al sistema y cuando quien fallece tenía la calidad de pensionado al sistema. Esto nos permitiría entonces preguntarnos, ¿serán los mismos requisitos en la pensión de sobrevivientes cuando el causante era afiliado o pensionado al sistema? Y la respuesta claramente es que no. Y es por esto que debemos valorar estos dos contextos. Cuando el causante es afiliado al sistema, reconocemos la pensión de sobrevivientes. Y en esta situación se va a crear un nuevo derecho. Y allí necesitaremos unos requisitos, entre otros, un causante,
tener vocación de beneficiario, una densidad de semanas y la norma expresamente nos va a decir haber cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años antes del fallecimiento de ese causante. Estos son los requisitos cuando nos situamos bajo este primer contexto, cuando quien fallece tiene la calidad de afiliado al sistema. Se va a crear un nuevo derecho, voy a necesitar un causante, voy a requerir tener vocación de beneficiario, que ahorita nos preguntaremos por qué razón está en negrilla, voy a necesitar cumplir con una densidad de semanas, que son 50 semanas dentro de los últimos 3 años antes del fallecimiento, y estos serán los requisitos de manera específica. Por otro lado, ¿cuáles serán los requisitos cuando quien fallece tiene la calidad de pensionado en el sistema o a qué hará referencia este contexto de manera específica? Aquí vamos a encontrar entonces que se sustituye el derecho, claramente no se crea porque ya el derecho se había creado. Vamos a requerir un causante y no vamos a requerir nada más que tener vocación de beneficiarios. Aquí no vamos a necesitar claramente tener una densidad de semanas cotizadas al sistema. Aquí lo que vamos a necesitar es un causante y tener vocación de beneficiarios. Y en la actualidad entonces debemos preguntarnos, ¿quiénes tienen vocación de beneficiario? La norma es clara y la norma pues nos va a decir que quienes tienen vocación de beneficiarios serán en un primer momento cónyuges o compañeros permanentes, hijos, padres y hermanos. Pero claramente cada uno de ellos deberá respetar un orden jerárquico y cada uno de ellos deberán cumplir unos requisitos, que es como lo vamos a ver, ¿cierto? Como lo vemos determinado en la diapositiva. Entonces, en un primer momento se sitúan los cónyuges y o compañeros permanentes y pues claramente la norma determina unos requisitos. Esto es convivencia para cada uno de ellos y una convivencia determinada. Pero de igual manera, a los cónyuges y a los compañeros permanentes encontraremos a los hijos. Y entonces aquí de manera específica encontraremos una clase de hijos. Hijos menores de 18 años, quienes necesitarán del lazo consanguíneo, hijos mayores de 18 años hasta los 25 años siempre y cuando estén estudiando, hijos en situación de discapacidad siempre y cuando esta invalidez se haya estructurado antes de este fallecimiento del causante, y deberemos tener en cuenta pues hacer una valoración integral de la historia clínica de estos hijos, los hijos de crianza, que son unos hijos creados de manera jurisprudencial y desarrollados en unas sentencias como lo serán la SL 1939 del 2020, en donde nos va a decir que pues necesariamente se necesitan de unos requisitos, el reemplazo de la familia de origen, la dependencia económica, los vínculos de afecto, protección y comprensión, el reconocimiento de la relación de padre y o madre y el carácter indiscutible de permanencia. Unos hijos creados de a nuevo o unos hijos creados en atención a estas nuevas realidades que vemos en nuestros contextos sociales. Y por otro lado, el ánimo inequívoco, o vamos a encontrar, perdón, respecto a los hijos aportados, el ánimo inequívoco en el grupo familiar de asumir los respectivos papeles de padres e hijos, la convivencia y la dependencia económica. Estos dos últimos hijos, estas dos últimas clases de hijos que vemos aquí determinadas, pues claramente se crean en atención a estas nuevas realidades sociales, a cómo debemos entender ese concepto de familia que pues se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces, a la actualidad, sabemos que la pensión de sobrevivientes nos invita a ubicarnos bajo dos contextos, nos invita a reflexionar sobre los requisitos que debemos identificar bajo esos dos contextos y nos invitará a identificar quiénes tienen vocación de beneficiarios, cónyuges y o compañeros permanentes, hijos, ¿cierto? Y una clase determinada de hijos, como lo vemos acá. Y si, por ejemplo, no hubiesen cónyuges ni compañeros permanentes ni hijos, pues encontraremos a los padres. Y los padres pues requerirán nada más y nada menos de un requisito específico, esto es dependencia económica, y una dependencia económica que también pues ya ha desarrollado la Corte Suprema de Justicia. Si los padres no están, si no hay cónyuges, ni compañeros permanentes, ni hijos, ni padres, pues los hermanos inválidos podrán tener derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes siempre y cuando cumplan unos requisitos de manera específica.
Ahora bien, podríamos decir que el reconocimiento para cada una de estas personas podrá ser vitalicio o temporal, como para los cónyuges o compañeros permanentes podrá ser vitalicio cuando los cónyuges o compañeros permanentes sean mayores de 30 años o hayan procreado hijos con el causante, pues su reconocimiento será vitalicio. ¿Y cuándo será temporal? Cuando sean menores de 30 años y su reconocimiento será hasta por 20 años. Para los hijos sucede que para algunos su reconocimiento será vitalicio, para otros será temporal, dependiendo de cada caso en concreto y dependiendo de cada realidad. Para los padres su reconocimiento será vitalicio y para los hermanos pues también dependerá de cada caso en concreto. Dicho esto, entonces identificados los dos contextos, quienes tienen vocación de beneficiarios, vamos a encontrar el monto de la pensión de sobrevivientes. Y a la actualidad nos va a decir Ley 100 modificada por Ley 797 que por muerte del afiliado se reconocerá la pensión desde el 45% hasta el 75% del salario base de liquidación y que por muerte del pensionado se reconocerá el 100% de lo que aquella persona pues estaba recibiendo como pensión. A la actualidad, entonces adicionalmente, ¿qué más podríamos señalar? Que han habido diferentes pronunciamientos respecto a las relaciones sucesivas en los cónyuges y o compañeros permanentes, respecto a la simultaneidad de las relaciones, en los casos de divorcio que sucede, en los casos de la disolución y liquidación de la sociedad conyugal que sucede. Hemos visto distintos pronunciamientos y el proyecto de reforma lo intenta, pero lamentablemente no cumple su presupuesto. Una vez entendemos entonces qué hay actualmente, debemos desarrollar qué sucede con la pensión de sobrevivientes y o sustitución pensional con la reforma pensional que el día de hoy ha sido sancionada. Y esto nos invita a hacer el siguiente análisis. ¿Qué análisis positivo podríamos ver? Que analizándolo con distintas personas en un primer momento, algunas sí se encontraban a favor de que se haya realizado la distinción entre la sustitución pensional y o la pensión de sobrevivientes, otros tal vez no. Yo apoyaba esa primera distinción que actualmente no encontramos, pues resulta ser un error. Y vamos a ver por qué resulta ser un error. Ya reconocemos que la sustitución pensional se reconocerá para aquellas situaciones en donde quien fallece tenía la calidad de pensionado al sistema. Y entonces la norma va a hacer unas aclaraciones específicas en reforma. Y nos va a decir que el reconocimiento en la sustitución pensional podrá ser vitalicio o temporal. Y podrá ser vitalicio o temporal de acuerdo con las reglas que yo ya señalé hace un momento. Pero ojo, porque acá nos va a decir de manera específica que su reconocimiento se dará de esta manera si tienen hijos con el causante. Situación que uno dice, bueno, se mantiene el requisito. Pero cuando nos vamos al otro contexto, que es la pensión de sobrevivientes en el sentido cuando quien fallece tiene la calidad de afiliado al sistema, pues nos va a decir, su reconocimiento también será vitalicio o temporal. Pero entonces aquí hay una diferencia, porque aquí la norma nos va a decir de manera específica que su reconocimiento será vitalicio si procreó o tuvo hijos adoptivos con el causante. Y entonces esta disposición nos permite a nosotros identificar que se está dando un trato diferencial respecto a la sustitución pensional y la pensión de sobrevivientes, situación que eventualmente va a tener que analizar la Corte Constitucional. Por otro lado, nos va a decir que para la sustitución pensional, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes estará permitida respecto a la simultaneidad y relaciones sucesivas. Puedo tener un cónyuge, puedo tener varios compañeros permanentes y ellos tendrán derecho siempre y cuando cumplan los requisitos. Ahora miremos qué sucede para la pensión de sobrevivientes. Pues aquí claramente no permitirá que se dé el reconocimiento en casos de simultaneidad o en caso de relaciones sucesivas. Una omisión legislativa que, por ejemplo, recuerdo mucho se quiso subsanar, sin embargo, tal vez por la carrera que tuvieron, pues no fue así. Y a la actualidad entonces tenemos una reforma en la cual se determina que para aquellas situaciones en donde hablemos de pensión de sobrevivientes, en estricto sentido, pues no podrá haber ni simultaneidad y no podrán haber relaciones sucesivas.
Encontramos que para la sustitución pensional no se dará el reconocimiento en casos de divorcio, que es algo que entendemos, es un desarrollo que se ha dado a la actualidad, pero para la pensión de sobrevivientes, pues esta situación no será de esta manera. Significa entonces que si estoy bajo este contexto, el reconocimiento en casos de divorcio podrá ser posible. Otra disposición que deberá analizar la Corte Constitucional. La sustitución pensional se reconocerá en un monto del 100%, los montos se mantienen como actualmente los conocemos, para la pensión de sobreviviente será del 45% más 2 puntos por cada 50 semanas, sin que exceda el 75% del IBL. Y acá se presenta algo nuevo, y es la indignidad. El artículo 4 de la reforma pensional desarrolla los principios, y entre ellos desarrolla el principio de la dignidad humana, y determina que en atención al artículo 1025 del Código Civil, aquellos que hayan sido declarados indignos para suceder, pues tendrán los mismos efectos en materia pensional, situación pues que no sucedía antes. Y claramente cuando no se cumplen los requisitos en la pensión de sobrevivientes en términos de semanas, pues habrá lugar a la indemnización sustitutiva. Y ya para concluir, ¿qué nos permite concluir la reforma pensional? Que habrá pluralidad de beneficiarios que se van a mantener, cónyuges, compañeros permanentes, hijos, padres y hermanos, siempre y cuando cumplan unos requisitos, que hace falta tener claridad por qué razón se hace esa distinción entre los hijos respecto a su reconocimiento vitalicio o temporal en cada uno de esos contextos, porque no es claro, y esto claramente vulnera la cláusula 13 contenida en nuestra Constitución política. No se dice nada respecto a los hijos de crianza y a los hijos aportados, como sí hemos visto su desarrollo jurisprudencial y como lo vimos hace un momento. No se dice nada respecto a las parejas del mismo sexo, y si bien ya hay distintos pronunciamientos, pues yo considero que sí era necesario pronunciarnos y este era el momento para pronunciarnos, pero nada se dice. No se dice nada de las parejas poliamorosas y cómo la Corte Suprema de Justicia reconoce este nuevo tipo de familias. Aquí no se dice nada, situación que sigue siendo un problema para que los operadores pensionales pues reconozcan la pensión de sobrevivientes. No se desarrolla el criterio de la dependencia económica de los padres, situación que considero yo sí se debe determinar porque sigue siendo un problema, pues el tema de la dependencia económica. Se debe aclarar el tema de la incompatibilidad pensional del artículo 16, porque a la actualidad sabemos que con ley 100 y con ley 797 puedo tener una pensión de vejez, una pensión de sobrevivientes, etcétera, etcétera. Aquí no. Aquí, si leemos con atención el artículo 16 de la reforma, pues no nos permitirá tener o una pensión de vejez o una pensión de sobrevivientes y se presentará una incompatibilidad, situación que también se debe aclarar. Y finalmente, se deberá aclarar el tema frente a los hermanos inválidos, que solamente tendrán derechos aquellos que sean menores de 18 años. Situación pues que vulnera el derecho a la igualdad. Y creo que estos son algunos comentarios y algunas reflexiones que debemos hacer respecto a la pensión de sobrevivientes y o sustitución pensional en la reforma pensional que hoy fue sancionada por el presidente de la República. Mil gracias. A usted, doctora, muchísimas gracias. De verdad, pues genera mucho interés. Hay mucho que disertar sobre estas temáticas y que profundizar. Continuamos con la intervención del doctor Luis Alberto Torres Tarazona, es nuestro último conferencista en la tarde de hoy. A todos, gracias por su asistencia. La disertación siguiente es sobre la pensión de vejez. Doctor, el escenario es todo suyo. Le recordamos a los participantes que pueden dejar sus inquietudes o preguntas en el chat para que al finalizar podamos concluir. Doc, no se les está escuchando, Doc. Tiene el micrófono silenciado. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Sí, señor. Y si va a hacer algún tipo de presentación, intente. Ya mismo lo hago, sí. Ok. Muy buenas tardes para todos y todas. Para mí es un gran placer que la UDES nos haya invitado y por supuesto mil y mil gracias a la doctora Andreina, encargada de este evento,
y a la invitación que nos hace la doctora Lorena. Y por supuesto a mis dos compañeros de panel, la doctora María Fernanda y el doctor David Rojas, con los cuales trabajamos constantemente para transmitir una idea. Y ellos ya lo han dicho todos. Uno, ya se promulgó. No es un simple proyecto. Significa que hoy cambió y cambió nuestros hogares, cambiaron nuestras familias, cambiaron nuestros trabajos, porque hoy tenemos que pensar en la reforma pensional. Y lo primero que tenemos que determinar, y yo voy a ser muy concreto y muy directo, es que la pensión es un derecho. Y como derecho, me cuentan si ahí estoy transmitiendo la presentación. Sí, doctor, se observa. ¿Sí? Perfecto. Y como un derecho, no es cualquier clase de derecho, sino es un derecho de naturaleza fundamental y humano. La doctora Lorena y la doctora María Fernanda ya hicieron algunas conclusiones previas. Estamos frente a un nuevo sistema de protección social. Y eso lo que significa es que como principios como la universalidad hacen mayor cobertura. Pero lo primero que tenemos que pensar, y quiero que todos ustedes me ayuden a pensar, es quién de ustedes, quién de los miembros de su familia, sus tíos, sus padres, están bajo la norma anterior o quedaron cubiertos por la norma actual. Porque técnicamente eso se conoce como regímenes de transición y es el respeto a derechos. ¿Qué quiero significarles? Que hoy tenemos una nueva legislación, hay un tránsito legislativo, pero ese tránsito legislativo no va a ser para todos. Por eso la importancia de esa fecha, 1 de julio del 2025. Las mujeres que completen las semanas de la presentación que ustedes están viendo, los hombres que completen las semanas de la presentación que ustedes están viendo, tendrán derecho a que se les aplique la norma actual. Y ahí, al igual que mis antecesores, yo tengo que decirlo, la reforma será beneficiosa para algunos, no para todos. Por tanto, la transición va a ser beneficiosa para ciertos grupos, pero esto tenemos que individualizarlo, no es genérico. Tenemos que hacer la liquidación de cada persona para saber a quién le favorece o a quién no. Por tanto, yo tengo que preguntarme, ¿cuántas semanas cumplo a el 1 de julio del 2025? Y de una vez, no le vayan a hacer caso al presidente de Colpensiones, porque hoy salió a decir, sí, incongruencias en los medios de comunicación. La transición y la reforma va a comenzar el 1 de julio del año 2025. Con esta pequeña aclaración, pues lo que nosotros vamos a saber es si no se nos aplica el concepto anterior de pensión o el concepto nuevo de pensión, porque cambia el modelo. Y disiento de la doctora Lorena cuando ella critica el principio de libre escogencia. Claro, doctora Lorena, es que ya no puede funcionar lo mismo el principio de libre escogencia, porque cambia el modelo pensional. ¿Qué vamos a tener hoy? Vamos a tener 4 pilares. El pilar más importante, el primero de ellos, para las personas que no tienen recursos, para las personas que no tienen ingresos, para las personas que están en condición de discapacidad y llegan a ciertas edades, pues se va a crear por parte del Estado una renta básica. Ese pilar solidario ya lo tenemos. Hoy se pagan subsidios a más de 3 millones de personas. Lo que pasa es que lo vamos a meter como una prestación del sistema pensional. ¿Cuántos de sus conocidos o de personas que ustedes han escuchado están en la pobreza o en la vulnerabilidad? Pues a ellos, por aplicación del principio de universalidad, van a tener hoy un mayor beneficio, llamado en este contexto pensión o sistema de pilares. Pero para otros, dependiendo del número de semanas, vamos a tener un beneficio económico. Vamos a pedirles más edad, tanto a hombres como mujeres, pero les vamos a pedir menos semanas. No hemos cotizado suficiente al sistema.
Nos falta cotizar al sistema. Entonces a ellos entre 300 y 1000 semanas van a tener derecho a un beneficio. No van a cumplir los requisitos genéricos, sino que van a tener menos. Pero llamo la atención para el tercer pilar, donde están todos los que trabajan, esos que nos nombraba la doctora Lorena o esos que nos nombraba el profesor David, que decía que deberían estar afiliados. Todos los que trabajan, todos los que tienen contrato como dependientes, independientes o contratistas, van a estar en este tercer pilar. Ahí se va a reconocer, es la pensión integral de vejez. Ahí es donde van a cambiar la mayor cantidad de reglas. Porque recuerden, algunas son positivas o negativas dependiendo de la clase de pensión, pero el mayor ajuste que se hace al sistema es en este pilar, en el pilar contributivo. Y rápidamente pasamos al último pilar. Es un pilar de ahorro y es un ahorro voluntario. Pero ese pilar va a ser necesario para uno, los que estén en fondos privados, en AFP. Dos, para los que queden en este nuevo sistema, va a ser muy necesario. A mí no me gustaba el ahorro voluntario para temas pensionales, les cuento, porque creo que la pensión debe ser un derecho y un derecho digno y congruo. ¿Me siguen viendo la presentación? Sí. Perdón, Sí, doctor, con se ustedes observa. porque escúchenme con ustedes porque es que aquí se me saltó el sistema. No me gustaba el ahorro voluntario porque la pensión, como les decía, debe ser algo congruo, algo digno. Sin embargo, con el nuevo ajuste, ese ahorro dentro del sistema financiero va a servirnos para que en algunos casos se complete el valor de la pensión. Ustedes podrán estar en cualquiera de estos pilares dependiendo cada condición frente a esa obligatoriedad de afiliación. De allí que los trabajadores independientes o contratistas, deban cumplir unos requisitos. Y como bien lo escuchamos, y ahí no nos vamos a detener, pues los requisitos frente a la edad no cambian. Eso fue algo que sostuvo el gobierno nacional y no modificó. Las semanas van a ser las semanas fijas, ni siquiera de ley 797, porque ahí eran variables, sino que se quedan estáticas en 1300. Y como la reforma pensional tuvo en cuenta la postura de la Corte Constitucional, pues aplicaron las dos sentencias de la Corte Constitucional y por eso se van a reducir el número de semanas para las mujeres. Pero recuerden, ese número de semanas solo va a ser para las mujeres. ¿Qué significa? Que es frente a los primeros requisitos, lo que antes conocíamos como pensión de vejez, que hoy se denominará pensión integral de vejez, va a conservar prácticamente su estructura. Va a ser el mismo IBL, va a tener en las mismas generalidades muchos temas. ¿Dónde está el inconveniente? En la siguiente forma de que ustedes lo vean. Solo va a haber un operador pensional que reconoce y paga Colpensiones. Pero dependiendo del valor de su ingreso, dependiendo del valor de lo que ustedes ganen, de lo que ustedes tengan de ingresos, su pensión puede estar organizada de dos maneras. Una parte del ingreso de ese monto de cotización en Colpensiones y otra parte de su ahorro, de su ingreso en los fondos privados, en lo que técnicamente se conoce como AFP. Perdón, y se los digo de otra manera. Si yo gano un salario mínimo, estoy afiliado a Colpensiones y Colpensiones me reconoce y me paga mi pensión, sin problema, con la liquidación que se hace en Colpensiones. Pero si yo gano 5 millones de pesos, 3 millones, 2.3 salarios actualmente se quedan en Colpensiones. Y los otros 2 millones vamos a escoger una AFP.
Colpensiones, On Mutual, Protección o Porvenir. Y ahí también voy a liquidar. Y esas dos sumas, esas dos liquidaciones, las uno para mi pensión. Cuando yo liquido de esta manera, les va a favorecer a unos, pero podrá también perjudicar a otros. No lo podemos decir rápido, tenemos que decirlo muy despacio. Este es la mayor diferencia en el sistema actual. Perdón, anterior. El sistema anterior era excluyente y ustedes estaban en la parte pública o en la parte privada. Hoy se trabaja armónicamente. Ayúdenme todos a ver la presentación. Doctora Andreina, doctora Lorena, miren este ejemplo que puede ser para salarios altos. Quien gane 10 millones de pesos y quede en régimen de transición, el valor mínimo de la pensión aproximadamente va a ser 6.300.000. Si se queda en las pésimas para pensionar, ¿sí? Muy malas para pensionar, pero muy buenas para administrar, le quedarían 2.700.000. Y en la reforma le quedaría en 3.200.000, 3.300.000. Entonces, conclusión previa. Si estoy en Colpensiones y paso a sistema pilares, la reforma actual, pierdo en mi pensión. Si estoy en los fondos privados, en las AFP, que no sirven para pensionar, sino que son buenos administradores, gano con la reforma. Este ejemplo, muy básico, es para entender a ustedes el impacto económico que puede dar en cada uno de nuestros hogares. Por eso no podemos decir que la reforma para todos es inconveniente, algunos, y por eso no se podrá generalizar. Van a haber 6 clases de pensión y ahí, lástima no tener el tiempo para explicarles a cada uno de ustedes qué quitan, qué ponen, qué agregan, cuáles son las nuevas. Pero se va a variar lo que tenemos y de 3, 4 que tenemos actualmente, por enfoque de género, como decía la doctora Lorena, por trabajo de cuidado, van a nacer unas nuevas pensiones. Les llaman pensiones de vejez, beneficios especiales, pensiones anticipadas, pero se van a crear nuevas clases de pensiones. Y se va a valorar lo que hacen las mujeres. Se va a valorar el trabajo de cuidado. Y por eso se pueden hasta disminuir semanas por el número de hijos que tenemos. Es un gran avance desde los derechos humanos cuando se tiene en cuenta el trabajo de la mujer. Y frente a las comunidades indígenas y a las comunidades afrodescendientes, hay un artículo específico que les va a determinar que a ellos les deben tener en cuenta un número de semanas y un número de años. Va a tener una aplicación diferencial. ¿Esto qué significa? Que van a tener una forma especial de su pensión en las semanas que les van a solicitar. Como se dan de cuenta ustedes, no solamente va a cambiar cómo se calcula la pensión de vejez, sino que va a revisarse esas 7 nuevas maneras de pensión que vamos a tener desde vejez. Recuerden ustedes, vamos a tener derecho a la pensión de vejez, en otros casos a la pensión de sobreviviente que explicó la doctora María Fernanda, en otros casos la pensión por invalidez que explicó el profesor David Rojas. Y eso va a hacer que en algunos los ajustes sean considerables y en otros no. Y para finalizar, porque no me quiero alargar el día de hoy, la indemnización sustitutiva también va a tener ajustes. En vejez desaparece. Y solamente aquellos que tengan menos de 300 semanas van a tener derecho a recibir la indemnización. Pero es que tiene que desaparecer. Es lógico que desaparezca. Porque recuerden que tenemos un pilar solidario y un pilar semicontributivo. El Estado nos va a reconocer una pensión. Entonces, por eso ya no nos van a regresar esos dineros a título de evolución. Sigue en la pensión de sobrevivientes, como lo dijo la doctora María Fernanda, porque desaparece de la sustitución pensional y continúa, como lo dijo el doctor David Rojas, en la pensión por invalidez. Se cambia el modelo.
Y al cambiar el modelo, ¿sí?, cambia la estructura. Y al cambiar la estructura, cambia la forma como hoy se va a liquidar. Hoy se denomina sistema de pilares. Hoy se deja de competir y va a haber un trabajo armónico que se va a ver más directo, más completo y diferenciado de lo que teníamos antes en la pensión de vejez. Mil gracias a todos ustedes y quedo aquí pendiente de las preguntas que tengan. Gracias a usted, Luis, el doctor Luis Torres. Efectivamente, en el chat dejan expresiones como las siguientes. Dicen, la verdad que nosotros los jóvenes salimos perjudicados con lo que se ha leído, nos disminuye mucho nuestra pensión. Menos mal que la Corte Constitucional no le va a dar pase. Aquí los que no trabajen le pagan con recursos de nosotros, manifiesta uno de los participantes. Por otra parte, una participante dice, buenas tardes, según extracto recibido en el mes de febrero de 2024, que resume mi historial pensional, tengo 839.29 semanas cotizadas, es decir, 16.32 años cotizados, y tengo pendiente 460.71 semanas por cotizar y 8.96 años por cotizar. Teniendo en cuenta estos datos, ¿me cobija la antigua ley pensional o la nueva reforma pensional? Recuerden ustedes, doctora Andreina y la persona que nos hace la pregunta, que las mujeres necesitan tener a julio del 2025 750 semanas. La persona nos dice que tiene más de 800. Por tanto, vale la pena que se quede en la norma anterior, pero en Colpensiones, recuerden ustedes, no sirve quedarse en la norma anterior en Porvenir, Colfondo, Solmutual o Protección. No nos sirve absolutamente nada. Si nos quedamos en la norma anterior, es en el sistema de reparto en Colpensiones. Muchas gracias, doctor. Pues le invitamos a los participantes que cuentan con el chat para que puedan realizar preguntas. También estamos transmitiendo este evento en YouTube en estos momentos, también hay conectados. Entonces, quien tenga preguntas, pues háganla. Por acá realizan una pregunta, dice 750 semanas las mujeres y queda, pregunta la misma participante. Recuerden ustedes que el régimen de transición solo va a ser un número de semanas. No van a pedir edad para... Que se acabó de congelar, se congeló. El sistema lo ¿Ahí ya? congeló. Sí, ya. No pide solo semanas, entonces lo único que vamos a pedir para el régimen de transición va a ser 750 semanas mujer, 900 semanas hombre. No necesitamos edad para el régimen de transición, solo a julio tener ese número de semanas. Ok, doctor, muchas gracias. Por acá preguntan, dice, doctor, dentro de su experiencia, ¿usted cree que la reforma se cae en la Corte Constitucional? Realmente yo no tengo experiencia en temas constitucionales. Aquí es una técnica legislativa y debemos esperar que se desarrolle. Tendríamos que realmente esperar si violó algunos principios, si violó principios de reserva de ley, si violó la reforma tributaria, cómo se construyen las normas en el Congreso. Yo creo que tenemos que esperar. No quisiera y no es el momento, porque lo que nos interesa a nosotros es que conozcamos esto. Y la verdad va a estar vigente hasta que la Corte tome alguna decisión, porque la decisión puede ser parcial. Por eso es que queremos transmitirles a ustedes eso. La decisión no puede ser que se retrotraiga todo, que se archive. Mejor esperar a ver qué nos dice en su momento la Corte Constitucional. Perfecto, doctor. Por acá en YouTube, una participante nos está haciendo una pregunta. Nos dice, quienes tenemos más de las 750 semanas cotizadas, tenemos la opción de escoger en qué régimen nos quedamos o automáticamente quedamos en el antiguo régimen. Quien tenga 750 queda en transición en donde está. No vale la pena quedarse en el sistema privado, deben quedarse en el sistema público.
Pero donde estemos, ahí nos quedamos. Por eso es la importancia, no solamente utilizar la transición, sino también revisar si estamos en sistemas de reparto o sistemas de capitalización. Bueno, por otra parte, gracias, Doc. Por otra parte, acá surge otra pregunta, dice, yo tengo asignación de retiro por parte de las fuerzas militares. Actualmente soy empleado y tengo 1.270 semanas y cumplo mis 62 años el otro año. ¿Puedo acceder a esa pensión de vejez teniendo una asignación de retiro? Ahí sí le pido yo el favor a la profesora María Fernanda que me ayude a responder, porque precisamente en estos días hemos discutido muchísimo uno de los artículos. Se me pasa, doctora María Fernanda, ¿qué artículo es? Doctor, creo que el 93, pero no estoy segura. Permítame y No, busco. el de compatibilidad. Ah, el artículo 16. Ayúdeme, doctora María Fernanda, que no me acuerdo cómo es lo que dice el artículo, ese párrafo que usted se aprendió de memoria y lo criticó además. Bueno, resulta ser que con la reforma pensional, el artículo 16 de manera expresa, pues nos va a hablar de la incompatibilidad y pues a la actualidad conocemos un fenómeno y es que hay ciertas pensiones que son compatibles. Y el artículo 16 de la reforma pensional pues nos va a decir que las pensiones de que tratan esta ley solamente serán compatibles con aquellas que se causen y se reconozcan en el sistema de riesgos laborales, la distinción que hace un momento hacía el doctor David. En consecuencia, pues encontramos que acá pues será incompatible la asignación de retiro con la pensión de vejez y pues es un problema que debe resolverse eventualmente. Muchas gracias, doctora. Por acá nos están haciendo preguntas, los participantes están muy activos. Nos dicen, doctor, ¿será que Colpensiones a fecha del 1 de junio del 2025 sí tendrá la capacidad de recibir más de 3 millones de afiliados más y financieramente estará preparado? Administrativamente, Colpensiones debe crecer y debe crecer en un 200%. Va a recibir no 3 millones, yo creería que más o menos entre 5 a 18 millones de afiliados. Esto significa que ellos tendrán que organizar de muchas maneras para poder funcionar, pero deben hacerse los ajustes, Ya no es un proyecto, ya es una norma, ¿sí? Y como les digo, mientras siga vigente, seguirá funcionando. Y tendrán que revisar y contratar a nivel nacional y seccional para que funcione eficientemente el sistema. Porque es que los perjudicados no va a ser Colpensiones, van a ser ustedes, voy a ser yo. Todos los que estamos nosotros cotizando al sistema somos los que nos vamos a ver perjudicados. Muy bien, Doc. Por acá hay un comentario más de una persona, dice, pero ustedes solo hablan del articulado. Sería bueno que colocaran un ejemplo con 900 para hombres u 750 semanas para mujeres y dijeran cuánto va a recibir esa reforma. Es nefasta. Claro, ¿se acuerdan? Miren esto. Es que las 750 y las 900 es para aquellas personas que se quedan en la norma anterior. Con la norma actual va a variar el valor, pero es que el valor no va a ser igual para todos. ¿A quién los va a perjudicar más? Al que está en Colpensiones y queda en la nueva ley, en el sistema de pilares. A él lo va a perjudicar más. ¿A quién lo va a favorecer? Al que está en los fondos privados y queda en el nuevo sistema, porque la liquidación actual es mejor. Yo les hice un ejemplo, les puse un ejemplo sobre 10 millones de pesos, pero se puede hacer sobre cualquier otra suma. No podemos generalizar. Tendríamos que mirar cada caso. La reforma tiene cosas extraordinarias, como la universalidad, pero también tiene otros inconvenientes, en vejez, invalidez y sobrevivencia. Nosotros no estamos hablando ni a favor ni en contra de la reforma. Lo único que traemos desde el Observatorio del Trabajo de la Seguridad Social de la Universidad Libre
es explicarle a ustedes los cambios, porque es que los cambios ya son un hecho. Por eso nos tocaría revisar la liquidación. Pero si ustedes están en Colpensiones, quédense en Colpensiones, que la liquidación es mejor siempre y cuando tengan la transición. Perfecto, doctor. Por acá en YouTube están también muy activos y nos dice un participante, con la entrada en vigencia de la reforma, las personas que ya cumplieron o van a cumplir los requisitos, ¿se puede cambiar libremente de los fondos privados a los fondos públicos? Con relación a la pregunta anterior, ¿conveniente ese cambio? ¿Es conveniente ese cambio? Sí. Hoy yo estoy o en lo público o en lo privado y lo excluyo. Cuando llega este sistema, que se llama sistema de pilares, trabajan armónicamente. Al trabajar armónicamente, todos llegamos a Colpensiones. Ya no escogemos. Por eso yo le decía, por eso la crítica de la doctora Lorena, y por eso yo le decía a la doctora Lorena, es que no puede hablarse del principio de libre escogencia, porque modifica el principio de libre escogencia. Hoy hay un trabajo armónico. Todos llegamos a Colpensiones. Y dependiendo cuántos ganamos, entre Colpensiones y los fondos privados, se suma mi pensión, pero solo Colpensiones la reconoce. Perfecto. Otra pregunta al respecto dice, ¿qué pasa si a una persona le aplica el régimen de transición y se encuentra en porvenir? En caso de quererse pasar a Colpensiones y ya no puede por la edad, ¿qué podría hacer? Doctora, hay más y nos podría el profesor David hablar de eso, de esa ineficacia del traslado, porque hay muchas demandas, porque como les digo, es mejor la liquidación siempre en los fondos públicos. No sé si el doctor David Rojas me recuerda el artículo que habla de ineficacias, de traslados. Sí lo tenemos, es que no lo recuerdo en este momento. Ahora que usted Pero, menciona... sí, pero hay más de 100.000 demandas de traslado de un lado a otro. Hay más de 100.000 demandas. ¿Por qué la doctora María Fernanda dijo, sí, que se necesitaba hacer el ajuste? Porque es que el sistema que acaba de terminar no era el más viable para que las personas se pensionaran en Colombia. Muy bien. Ahí algo sobre la ineficacia de traslado. Surge otra inquietud, dice por acá, si estoy en régimen de transición y estoy en fondo privado, pero me quiero cambiar a fondo público, pero me faltan 5 años, ¿puedo aprovechar y cambiarme sin necesidad de hacer la demanda de ineficacia de traslado? En este momento no recuerdo bien el artículo, pero creo que hay algo que puede utilizarse en la nueva reforma pensional. No lo paso por alto, pero prometo mandárselo a la doctora Lorena para que se lo transmita a todos ustedes. Perfecto, doctor. En el transcurso, cuando iniciamos las intervenciones, estaba la doctora Lorena y siguió el doctor David, estaba la doctora también María Fernanda, hicieron una pregunta, un grupo de asesores jurídicos. Él se las voy a plantear por acá para no dejar a los participantes sin respuesta. Y es establecer como la diferencia entre la pensión de invalidez, la pensión de vejez. Dice que si la reforma laboral plantea esa diferencia entre pensión de invalidez y pensión de vejez por invalidez. Bueno, pero yo ya respondí muchas preguntas. Ahí sí yo le pido el favor a la doctora María Fernanda, al profesor David, que me ayuden a responder. Bueno, doctora María Fernanda, me gustaría que me ayudara a responder, pero antes yo sí quiero puntualizar que la pregunta, bueno, hay de pronto alguna confusión. El sistema de pensiones protege contingencias de vejez, de invalidez y de muerte, básicamente. Son contingencias diferentes. Para cada contingencia se tiene una pensión. Entonces, no es lo mismo una pensión de vejez que una de invalidez. De hecho, no se pueden mezclar. En el riesgo que se está asegurando. Se nos quedó congelado, doctor. Cubrimos el riesgo de vejez. ¿Me escuchan?
Ya, sino que ¿Se me se escucha? quedó congelado en el momentico. Bien, Retome. cuando cotizamos el sistema de pensiones, no solamente se protege el riesgo de vejez, sino también el de invalidez y el de sobrevivencia o el de muerte. De tal manera que son contingencias diferentes y la reforma pensional actual, además de haber reestructurado el sistema pensional, pues también los trata de manera diferente, porque no podrá tratarlos de manera unificada. O sea, cuando se construye una prestación que es la de vejez, también aseguro dos riesgos, pero si se causan esos riesgos, en ese momento el sistema responderá con una pensión acreditando los requisitos que ya se ha puntualizado por la tarde. No sé, doctora María Fernanda, cómo podemos complementar esa respuesta. Claro que sí, doctor David. Entonces, para dar respuesta, claro es que la pregunta pues debe estar primero redireccionada a identificar que hablamos de la reforma pensional, no de la reforma laboral, porque claro es que se ha escuchado tal vez en la práctica que necesariamente necesitábamos de una reforma laboral para complementar la reforma pensional. Pero claro es que la encargada de distinguir estas contingencias debe ser la reforma pensional. Y la reforma pensional, efectivamente, en atención a la lectura de su título, pues nos propone que va a ser una reforma direccionada para cubrir tres contingencias que se desarrollarán en diferentes capítulos. Esto es la vejez, la invalidez y la sobrevivencia o la muerte, como lo termina señalando la reforma pensional. En consecuencia, sí se hace la distinción y cada una de estas va a cubrir una contingencia diferente. Como su nombre lo indica, la pensión de vejez cubrirá vejez y claramente habrán unas excepciones respecto al reconocimiento de las pensiones especiales de vejez o las pensiones destinadas a grupos particulares que necesariamente requieren el reconocimiento de una pensión, lo cual cumple con el presupuesto de la universalidad y de la solidaridad. Por otro lado, encontraremos la invalidez, pero como lo señaló exactamente el doctor David, solamente la invalidez de origen común, la invalidez de origen laboral no la desarrollaremos acá, esto será otro tema aparte, pero sí lo desarrolla, sí lo diferencia. Y finalmente, la pensión de sobrevivientes, pues en donde se harán dos distinciones claras y en donde pues habrán unos vacíos interpretativos que debemos tener en cuenta, pero efectivamente sí se hace una distinción en la reforma pensional. Bueno, muchísimas gracias. En estos momentos, pues el chat no reporta más preguntas. Doctor, ¿quiere Doctora hablar? Andreina, Sí, sí. Ya. sí, solamente una cosa, es que revisando acá estos 95 artículos, es el artículo 76 el que habla sobre la oportunidad del traslado. Entonces, las personas que están interesadas en trasladarse de un sistema a otro, del régimen privado al régimen público, pueden leer y ahí acercarse a la reforma en ese artículo 76 que popularmente se le llama traslado express, y en Colpensiones, conforme quedó redactado, la oportunidad de traslado. ¿Se acuerdan que lo habíamos dejado ahí en el aire? Pero ya lo encontré y es el 76. Muy bien, doctor. La verdad que pues muy agradecidos nos sentimos como Universidad de Santander, porque entre otras cosas hemos sido, digamos, eh, primicia, digamos, los primeros en el departamento del Cesar en tomarse este escenario para tratar tan importante tema, el cual ha contado con una grata participación, entendiendo de que pues estamos en las fechas de vacaciones de nuestros estudiantes, de nuestros cuerpos profesorales y demás, pero de verdad nos sentimos muy agradecidos, muy complacidos con todos los conocimientos que ustedes han podido brindar en este espacio académico. También agradecerle a cada uno de los participantes, entre otras cosas, externos de las diferentes universidades. Vi que la Universidad Pontificia también se sumó, la Universidad Libre, la Universidad Luis Amigón y muchas más, porque tenemos dentro el registro de la base de datos de todos los participantes. Queremos al mismo tiempo pues invitar a todos los asistentes a que se vinculen a este tipo de espacios de eventos de educación continuada que estaremos ofreciendo de la Universidad Santander en sus diferentes campus. De verdad, pues contar con ustedes también como participantes en próximos eventos, porque creo que hay mucha tela por cortar, diría yo, sobre esta temática
que de hecho nos pasamos en tiempo y que expresamos disculpas a nuestro auditorio porque se había programado para 1 hora, pero el tiempo no nos dio y creo que era necesario también la extensión porque pues eso nos enriquece en una temática que es muy tratada en nuestra cotidianidad y que a veces se peca, digamos, por no conocer, sobre no conocer en la temática a profundidad. Entonces, muchísimas gracias a todos. Nos despedimos. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Excelente Hasta tarde. luego. Que estén bien, Hasta gracias. luego.